Si hay una razón por la que muchos terminaron comprando el juego de Cyberpunk 2077, esa fue Rebecca. Independientemente de cuál fuera su personaje favorito de esta historia, todos querían vengarse de Adam Smasher. Y es que, ¿cómo no vas a querer vengar a Rebecca? Si es que es buena amiga, te sigue hasta la muerte, te da bebidas y hasta tiene tatuada la palabra pene en su pierna. ¡Qué mujer de bien! Bueno, en realidad no tiene tatuada esa palabra. Es decir, Dick sí significa eso en inglés, pero en este caso el tatuaje completo dice PK Dick, una referencia a Philip K. Dick, un escritor de novelas de ciencia ficción del siglo pasado, cuya obra titulada como Sueñan los androides con ovejas eléctricas serviría de inspiración para que en 1982 Ridley Scott filmara Blade Runner, una de las películas que mejor representan el género cyberpunk. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque eso quiere decir que en lugar de ser alguien que escribe palabras obscenas en su cuerpo, Rebecca es toda una mujer de cultura y por eso, a pesar de que ustedes no llegaron a los 3000 likes que les había pedido, de todas maneras en el día de hoy hablaremos de Rebecca. Comencemos. Respecto al pasado de Rebecca no sabemos mucho realmente, solo sabemos por parte de Kiwi que probablemente ella se convirtió en cyberpunk para escapar de una vida desagradable, cosa que es negada inmediatamente por ella diciendo que lo único desagradable en su vida fue su hermano. Si bien es cierto que la relación que tenía con Pilar no era la mejor del mundo, ya que siempre estaban discutiendo e insultándose el uno al otro, la verdad es que a pesar de todo eso, Rebecca no lo odiaba tanto y esto lo vemos mejor cuando su hermano fue asesinado por un ciberpsicópata, pero nos estamos adelantando demasiado. Primero hablemos un poco de cómo fue la presentación de Rebecca en esta historia. Su primera aparición ocurrió cuando los protagonistas intentaban robar los datos de la limusina de Maxim, un conductor de Arasaka. En ese entonces vimos a Rebecca derramando jugo en la chaqueta de Maxim para luego limpiarlo de una forma algo erótica, tanto así que el tipo terminó muy satisfecho. Parece que quien mejor manejaba las manos en su familia era ella, pese a que su hermano tenía literalmente manos robóticas. Tras este trabajo, ella y sus amigos celebrarían su aparente éxito. Es allí cuando se fija en un chico que estaba pasando la fiesta solo y decide acercársele ofreciéndole una bebida. Dicho chico era el protagonista, David. Desde ese momento Rebecca se interesó en él, ya estaba intentando conquistarlo. Sin embargo, para su mala suerte, para ese entonces David ya estaba empeñado en salir con Lucy, aunque claro, eso nunca la detuvo. Rebecca nunca tuvo miedo de mostrarle sus intenciones a David. Solo basta ver cómo le picó el ojo mientras le daba una buena propina por entregar un paquete para su hermano. A partir de aquí, tanto ella como David se volverían más cercanos, aunque no como ella quería, no en el sentido romántico. Más bien se volvieron mejores amigos. David confiaba plenamente en ella y hasta la ayudaba a ingresar en los bares en donde la confundían con una niña. Amigo, lo que callan las personas bajitas. Y es algo bastante curioso porque ella era mayor que David, pero bueno, cosas que pasan. El hecho es que tras todas estas experiencias divertidas, las cosas empezarían a oscurecerse cuando Pilar es asesinado por un ciberpsicópata que solo quería orinar. En ese momento Rebecca se dejó llevar por la ira. Atacó de frente al asesino sin pensar en su seguridad. De no ser porque Maine la detuvo a tiempo, se habría reunido con su hermano. Cuando todo terminó, Rebecca se desquitó con la cabeza del tipo, le disparó hasta que se cansó, gritaba que solo ella tenía el derecho de asesinarlo, era su forma de lidiar con lo que había pasado. A pesar de que no toleraba mucho a Pilar, dentro de todo seguía siendo su hermano y al menos quería ser ella quien le diera el golpe final. Hay un detalle del que no muchos se dan cuenta, y no me refiero al de las manos robóticas. Todos sabemos que Rebecca posteriormente se instaló manos nuevas como una especie de homenaje a su hermano y hasta tomó su lugar haciendo trucos enfrente de los demás. Pero no, ese no es el detalle al que me refiero. A lo que me refiero es al hecho de que Maine y los demás le dieron un tiempo de duelo para que pudiera ordenar sus pensamientos, tiempo que coincidiría tanto con el secuestro de Jimmy Kurosaki como con el de Tanaka, por eso ella no participó en esos trabajos. Ella estaba tan deprimida que ni siquiera le dijo a David directamente que podía quedarse con las manos de su hermano, tuvo que pedirle a Maine que se lo dijera. Aunque no lo parezca, la muerte de su hermano le pegó muy duro y resulta algo irónico que gracias a que se tomó ese tiempo de duelo, no se vio implicada con los eventos que terminarían en la muerte de Maine y de Dorio. Después del time skip, podemos ver que ella superó esta aparente depresión y empezó a trabajar con David. En parte lo hacía porque le gustaba ser una cyberpunk, pero por otro lado también estaba la preocupación que sentía por el protagonista. Rebecca se percató rápidamente del estado mental de David. Durante sus trabajos lo veía actuar de forma extraña, a veces se paralizaba. Claramente sus numerosos implantes empezaban a cobrarle factura. Debido a esto decide confrontarlo, le dice que no puede engañarla, siempre lo ha estado vigilando y él lo sabe. Rebecca no quería que David terminara como el asesino de su hermano y para evitar que eso sucediera, le propuso que dejara de usar sus implantes por un tiempo en el cual ella se aseguraría de protegerlo. Rebecca tenía toda la intención de ayudar a David, pero lastimosamente ninguno de sus intentos funcionó. David era demasiado testarudo y a pesar de sus advertencias y regaños, siguió usando sus implantes.
En el último trabajo que hacen como equipo, David le pide que le suministre inmunodepresores especiales. Si bien Rebecca no estaba de acuerdo con eso y hasta le pidió que abandonaran la misión, al final no pudo rechazarlo, simplemente no podía decirle que no a ese chico. Incluso aceptó ir al infierno con él con tal de rescatar a Lucy, su rival en el amor. Aquí es cuando hablamos de su relación con la albina. Si bien no es que se llevaran mal, Rebecca sí sentía muchos celos de ella. Sin importar lo que hiciera, nunca pudo sacarla del corazón de David. Nunca pudo lograr que su interés romántico la viera de la misma forma. Sin embargo, a pesar de que a ella no le agradara Lucy, cuando David empieza a delirar con su madre sobre ir a la cima de Arasaka y todo eso, en ese momento Rebecca admite que la única que puede traerlo de vuelta es Lucy. Para este punto ya era consciente de que sus palabras no llegarían a David, en realidad nunca lo hicieron, y es por eso que cuando rescatan a Lucy, le dice que es bueno que se encuentre a salvo ya que de esa forma David estará feliz. De alguna forma Rebecca admitió su derrota, nunca podría sustituir a Lucy por más que lo intentara, y entenderlo le ayuda a encontrar cierta paz que lastimosamente no dura mucho porque pocos segundos después sería aplastada por Adam Smasher. Rebecca fue un personaje que, si bien no apareció tanto como los protagonistas, gracias a su carisma logró ganarse un lugar en el corazón de todos aquellos que vimos este anime. A pesar de que su amor por David no dio frutos, ella siempre hizo lo posible por ayudarlo, e incluso aceptó la difícil tarea de inyectarle los inmunodepresores que lo llevarían a la locura con tal de cumplir su último deseo, salvar a Lucy. Rebecca nunca pudo decirle que no, por más que le advirtiera o le pidiera que cuidara su salud, sabía que David no la escucharía, no tenía ese poder, pero al ver que su amigo se estaba autodestruyendo, hizo lo posible por llevarlo con la persona que sí podría traerlo de vuelta, hizo lo posible por alegrarle el día antes de morir. Y es por eso que todos recordaremos a Rebecca como la mejor amiga que pudo tener David Martínez y como aquella persona por la que todos vamos a vengarnos de Adam Smasher en ese videojuego.